que si nosotros somos predestinados por Dios para ser salvos. Es una que ha permeado que se nos hace, que la gente a menudo pregunta. Hay varios versos que mencionan predestinación. Predestinación quiere decir algo que es decidido con antelación, algo que se decidió antes de. Ustedes pueden tomar notas. Yo les voy a dar copias de todas los temas de convocatoria que hemos tratado, porque una de las cosas que estamos logrando es que el estudiantado se quede al final del año y al final de participar en la reflexión con una biblioteca de estas preguntas contestadas. Entonces eso puede asegurarse que eso va a pasar. Cuando hablamos de predestinación, la palabra predestinación significa eso, algo decidido con antelación. Y la Biblia lo menciona varias veces cuando dice Él nos predestinó para salvación. Él predestinó algunas cosas, y muchas personas con buena intención y estudiosos de la Biblia toman esto para creer y enseñar que lo de la salvación nuestra está decidido desde antes que nosotros naciéramos. Y la hermana está haciendo así con la cabeza porque la respuesta es esa. Vamos a hablar por 10 minutos acerca de este tema, y teniendo en mente esta doctrina bíblica. Dios es absolutamente soberano, y en su soberanía dio al hombre libre voluntad para aceptar o rechazar la salvación que Él nos da. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, que nadie perezca. Dios conoce de antemano, pero no predetermina quién va a ser salvo. Eso vamos a explicarlo en un ratito. Él sabe por medio de su presciencia, que no es lo mismo que presencia. Presciencia quiere decir que sabe todas las cosas, que todas las cosas Él las sabe. Y Él sabe de antemano quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero Él no determina quién va a hacer eso. Dios permite que el destino de cada persona, de cada una de sus criaturas, lo decida esa persona. Le voy a explicar lo que yo quiero decir con eso. En 1 Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no dice quién va a creer o no determina quién va a creer y quién no va a creer. Dios determina las consecuencias de creer y de no creer. Voy a repetir eso. Dios no determina quién cree y quién no cree, pero Él ya ha determinado cuál va a ser el resultado o el efecto de usted creer o no creer. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá le pide a su niño que vaya y corte la grama, le dice: mire, yo quiero que tú cortes la grama. Esa mamá y ese papá han predeterminado en su mente lo que va a pasar si el niño obedece y corta la grama. Si el niño obedece y corta la grama, la mamá o el papá le va a dar una recompensa. Pero si el niño no corta la grama, la mamá o el papá lo va a castigar. Dios nos explica la salvación de la misma manera. Las consecuencias de su comportamiento, de su creer o no creer, eso Dios no predetermina. Él sabe lo que va a pasar. Él ha predeterminado eso, pero Él no predetermina si usted va a creer. Estamos. Hay muchos versículos bíblicos que se los puedo decir listados sin leerlo, y ya después lo tendrán, que son Hechos 10:34, Efesios 6:9, Colosenses 3:25. Todos destacan explícitamente que Dios no hace acepción de personas, y Él no escoge a algunos para que sean salvos y a otros para que sean condenados. El versículo que mejor explica esto es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se, sino que tenga la vida eterna.
En 2 Timoteo de Tesalonicenses 2:13 nos dice: nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe de la verdad. Cuando algunas personas leen, Él nos ha escogido desde el principio para la salvación, ¿quiere decir que Él decidió que yo iba a ser salvo? La compleción o la parte que completa ese versículo dice: desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que está hablando aquí a personas que ya son salvas, que ya entraron en el proceso de santificación. Voy a abundar un poquito en este tema. Santificación, si la buscamos en el Nuevo Testamento griego, significa ser hechos santo, puro y sin culpa. No que tú no tienes culpa, es que tú estás hecho, Dios te hace santo, puro y sin culpa. Dios escogió que aquellos que creen que son salvos van a ser hechos santo, puro y sin culpa. Él no determinó quién va a creer. Él determinó que quien crea le va a pasar esto, va a ser santificado por medio del Espíritu. La epístola de los Efesios, el capítulo 1 y versículo 4, que habla específicamente y nos dice: aquellos que están en Él van a ser santificados. Una notita que es muy importante hacer es que la epístola completa de Efesios está escrita para los cristianos, para nosotros, para personas que ya están salvas. Y por eso es que Efesios dice: nosotros, los que estamos salvos, ya estamos predestinados a ser santificados. No es que se predestinó quien creyó y es salvo, es que el que cree y es salvo está predestinado a ser santificado. ¿Entendemos la conexión? Romanos 8:29 nos revela algo sobre la presencia de Dios, cuando nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces algunas personas sacan este verso de contexto para decir que Dios escogió a algunas personas para que fueran hechas a la imagen de su Hijo. ¿Cómo sabemos nosotros que eso no es así? Porque Dios creó la humanidad completa a imagen de Dios. No fue a algunos que lo creó. Él creó a todos a la imagen de Dios. Lo que este versículo quiere decir es realmente que aquellos que son salvos, que es a quien le está escribiendo el apóstol Pablo en Efesios, todos ustedes que ya son salvos, por haber creído, ya están seleccionados a ser como la imagen de Cristo. Estamos, o sea, cuando ustedes han creído, porque ya están aquí, es que ustedes han sido predestinados para ser a la imagen de Cristo Jesús. Cuando Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive, y esas cosas, él está hablando a personas que ya están salvas. O sea, la salvación le vino a usted porque usted creyó, porque usted escogió eso. Ahora, como usted escogió eso, ahora usted está predestinado a lo que va a ser la consecuencia de eso. Dígame, mi hermana. Y lo que fue predestinado es el resultado de tu creer. ¿Ve? O sea, el resultado de tu creer o de no creer se sabe lo que es. Aquellos que creen serán salvos,
aquellos que no creen serán condenados. Eso ha sido predeterminado por Dios. Pero el que tú creas o no creas es decidido por ti. Ahora, las personas se confunden en eso porque confunden el que Dios sabe lo que va a pasar, sabe todas las cosas, con que Él determina qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si Dios tiene una cualidad que nosotros no tenemos, que es la de saber todo, porque Dios es en el pasado, en el presente, en el futuro, como enseñó el profesor Torres, Dios no tiene tiempo, y de esa manera pues Dios sabe todas las cosas que van a pasar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la habilidad, si yo tuviera la habilidad de saber qué va a pasar en 20 años en los Estados Unidos, yo podría decirle a ustedes, miren, lo que va a pasar en Estados Unidos en 20 años, sé que va a haber esta guerra, va a haber esto, yo puedo decirles todo lo que va a pasar. Pero el que yo sepa lo que va a pasar y se lo puede decir a ustedes, no quiere decir que yo estoy determinando lo que va a pasar. ¿Entendemos? Yo no estoy decidiendo eso. Yo simplemente lo sé, porque yo soy presciente. Es lo mismo que pasa con Dios. Dios sabe todas las cosas, pero específicamente el asunto de salvación, de creer, de nosotros ser salvos, es una cosa que desde el principio Dios dejó a opción nuestra. Usted decide si usted cree y si usted no cree. Y Dios sabe lo que va a pasar si usted no cree. Y qué va a pasar si usted cree. Eso sí está predestinado. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O algún comentario, como hizo la pastora, de aclaración o de algo que usted quiere que se diga con respecto a esto, porque es importante? Sí, Ana. Hay una parte de la Biblia, no recuerdo exactamente el versículo, pero donde mencionan a Jesucristo, él dice: yo no puedo perder lo que mi Padre me ha dado. Esa parte. Muy importante. Ese versículo se usa cuando usted enfrenta a personas que dicen, no, la salvación se pierde. Si tú eres salvo y tú y haces algo, o sea, Dios es un viejito que tiene en su mano un lápiz y un borrador, que hoy te escribe tu nombre en el libro de la vida, y si no te portas bien, él lo borra. ¿Ustedes imaginan lo ridículo que es eso? Cuando Jesús dijo, esto que tú me diste, o sea, lo que tú salvaste, lo que son míos, eso no, nadie me lo va a quitar. Entonces, si usted dice que alguien le puede quitar a usted de Jesús, usted dice que Jesús no, es mentiroso. Doctora, porque ya el Señor sabía que aquellos que él le habló habían sido santos. Sí. Inclusive le especifica todo el libro de bendición. Exacto. Ya él sabía, porque sabía qué había creído el corazón de cada uno de ellos. Exacto. Él está hablando a nosotros, a los que ya creyeron. Estos que tú me diste, esto que ya no salvo, esto no me lo quita nadie. Nadie me lo puede quitar. Amén. O sea, ese es muy buen punto, mi hermano. ¿Algún otro comentario o pregunta en esa misma área? Sí, mi hermano. Es decir, que la creación es algo bien personal, es algo de la persona, muy personal conmigo. Por eso que el Señor dice que para el que cree todo le es posible, porque depende de lo que tú crees. Mire, muy buen punto. Una de las cosas que Dios nos dio, y no una de las cosas, una cosa muy importante que Dios nos dio fue el libre albedrío. Usted realmente decide qué usted hace con su vida. Muchas veces en la vida nuestra quisiéramos que no fuera así, ¿verdad que sí? Que algunas cosas, porque Dios, ¿por qué es que Dios no me hace hacer así? O ¿por qué es que Dios no quita del medio esa cosa que me van a hacer caer? Porque si Él sabe que eso me va a hacer caer, porque lo tiene. Porque nosotros queremos obviar nuestra responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y eso es algo que Dios nos ha dejado a nosotros. Yo decido cuando yo peco. Y yo decido cuando yo no peco. Yo lo voy a repetir. Nadie peca por casualidad o por accidente. Cuando usted peca, usted tomó una decisión de hacer eso.